En la grabación. Muy bien. Perdonad a todos por estos 8 minutos, pero en fin, ha sido un poco el tema tecnológico que nos ha descuadrado un poco. Pero bueno, a mí me va a interesar mucho la parte, ya os adelanto, que quiero que sea participativo porque esto es un tema que a poco que hemos probado tanto Loreto como yo, enseguida ha habido mucha gente que ha saltado, que ha dicho un montón de cosas, ideas, etcétera. En primer lugar, yo soy Pacho Grau. Me llamo Pacho Grau, soy padre de, bueno, marido de Loreto, que está aquí, y padre de 3 niños, 2 niñas y un niño pequeño. La mayor es... La, la mayor tiene 3 años, la mediana año y medio y el pequeño 4 meses. O sea que en este caso de hoy nuestra conciliación se llama cuñada hermana. Que se ha podido quedar en casa. Bueno, pues el tema de la charla, como habréis visto ya, se llama conciliación, sueño o realidad, ¿no? O realidad-sueño. Y yo ya quería que empezara un poco siendo participativa, porque en realidad, si alguien se atreve, ¿qué creéis que es conciliación? ¿O cómo definiríais qué es conciliación? Poder compaginar tu vida familiar con tu vida laboral. Vale, poder compaginar tu vida familiar con... Muy bien, muy bien. Vale, sí, o sea, en realidad, de hecho, es como, al final es esa capacidad de equilibrio, ¿no? O sea, sería como, bueno, cuando montamos en cualquier tabla de surf, pues hay que compensar con los 2 pies, ¿no? Y tenemos 2 pies. Entonces, los pesos para que no irte ni hacia un lado ni hacia otro, ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, aquí tenemos 2 ámbitos a priori, 2 ámbitos, ¿no? Que es lo que siempre nos plantean, que es la parte de, familiar y la parte de laboral. Pero hay mucho más. O sea, es decir, estamos hablando de que la conciliación real a lo mejor no solo se refiere a familiar, sino a la parte personal. Y dentro de esa parte personal entraría también el laboral. Es decir, yo quiero ir un paso más allá. Está claro que lo más importante va a ser la familiar, o sea, la piramidal va a ser la familiar y va a ser la parte laboral, ¿no? Pero esto es un poco un esquema de las cosas que también habría que conciliar, porque la persona, al final tenemos ámbitos. Yo he puesto aquí ámbitos, pero hay igual puede haber algún ámbito más y dentro de estos habría a lo mejor muchos más inputs, ¿no? O sea, dentro de cada ámbito que serían, pues aquí hay 6, pero vamos, salud, trabajo, casa, familia, ocio y vida espiritual, ¿no? O vida interior. Claro, estas son cosas que al final tú, de algún modo, tienes que darle respuesta. O sea, no puedes mirar para otro lado, no puedes coger y decir, no, mira, pues me despreocupo de la salud, ¿no? O me despreocupo incluso del ocio, que dices, no, parece que sea como superficial y no es nada superficial, porque la gente de hecho que no tiene aficiones, que no tiene amigos, porque ahí hemos metido también el ocio dentro de amigos, que podría también ser otro ámbito, ¿no? Pero lo que quiero decir al final es que hay muchos espacios, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay muchos espacios dentro de cada persona que tienen que darse respuesta y el tiempo y las capacidades son limitadas en todos los casos. Entonces, a mí me ha gustado, yo soy arquitecto, pero luego me he dedicado al marketing y yo siempre he sido muy artista, pero al mismo tiempo muy de números, ¿no? O sea, muy humanista más bien, pero muy de números. Entonces, me gusta ver también las cosas muchas veces como números. Y imaginaos que cogemos y lo laboral, que siempre ¿no? Se dice, lo laboral frente a lo familiar. Vamos a coger familiar y decir, oye, lo personal, porque también tiene que conciliar, por ejemplo, a alguien que a lo mejor no tiene todavía hijos o incluso que no se ha casado. Aquí estamos en charla de matrimonios, pero al final tú tienes que aprender y todas las personas tenemos que aprender a conciliar con lo personal, porque lo personal es fundamental, o sea, no lo podemos estar perdiendo, ¿no? Entonces, vamos a sacar lo laboral de aquí y vamos a decir, vale, el 80% sería
el 70% resto de cosas que no es laboral y el 20% laboral, ¿vale? Claro, esto realmente, que podría ser un 40, claro, mucha gente, a ver, planteaos ahora lo que acabo de decir, 20% laboral, 80% resto de cosas personales. Viendo este panorama, o sea, viendo un poco la perspectiva de todo lo que somos, no somos trabajo. Ojo, que no digo que el trabajo no sea importante, que no sea fundamental, que no te puedas perfeccionar como persona también dentro del trabajo o entre ellas dentro del trabajo, aparte del trabajo, pero claro, es que vivimos también en una sociedad donde seguramente tú preguntas por ahí y a lo mejor dicen un 40%, más o menos, ¿eh? Un 40% todo lo personal y un 60% lo laboral, ¿no? La gente dice, no, es que mi vida laboral, y hay otros equilibrios que dicen, no, yo priorizo la vida familiar que estábamos diciendo y entonces 60% la familiar, 40% laboral, ¿no? Pero claro, si os fijáis, parece como si hubiera una dualidad, cuando en realidad tenemos como muchas posibilidades, ¿no? Y luego me gusta también verlo a nivel de tiempo. Y a nivel de tiempo, no nos engañemos, estamos, lo típico que se dice siempre, un tercio del tiempo durmiendo, un tercio del tiempo trabajando y un tercio del tiempo con el resto de cosas, que ya sean el resto de cosas de aquí, porque por ejemplo todo el tema de salud, de deporte, de familia, de la casa, de hacer cosas de la casa, de la vida espiritual y trabajarnos también desde un punto de vista interior. Claro, entonces estamos hablando de que tenemos un tercio para eso. Entonces, yo estoy ahí pensando y digo, vale, eso es un 33%. Perdonad porque me pongo muy matemático, pero es un 33%, ¿vale? Por ciento. Mientras que estamos hablando de que la parte personal o que tendríamos que dar respuesta es un 80%, más o menos, en cuanto a cosas, inputs, que tenemos un montón, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale desde ese salto, ¿no? De 33 a 80, ¿no? Entonces, cualquiera diría, espera, es que me voy a levantar porque es que si no... A ver, es que yo, estando sentado, me aburro un poco. Entonces, tenemos un tercio... Se te oye igual. ¿Sí? ¿Se me oye igual? ¿Sí? Pues un tercio... ¿Sí, no? ¿Se me oye bien? Un tercio, ¿vale? Que estamos durmiendo. Otro tercio que estamos trabajando y otro tercio que lo dedicamos a el resto, ¿vale? O sea, que diríamos todo lo personal que estamos diciendo, ¿no? Claro, si lo que queremos es priorizar lo personal, cualquiera diría, bueno, pues para subir esto, ¿qué hacemos? Bueno, en nuestro caso, lo tenemos muy claro con niños pequeños, duermes menos. Y ya está, en vez de este tercio, pues esto se convierte en un octavo, ¿sabes? Pues nada, 2-3 horitas y entonces te da mucho más tiempo para conciliar, no es broma. Pero, a ver, es broma, pero que al final tienes que sacarlo de algún lado, no tanto en tiempo, sino a lo mejor en posibilidades. Luego hay otros, no sé si conocéis un libro muy famoso, bueno, famoso, que dentro del emprendimiento se habla mucho, que es La semana de 4 horas de Tim Ferriss. No sé si os suena. Pero bueno, es un tío que escribió un libro que decía que, perdón, he dicho la jornada laboral, la semana laboral de 4 horas. ¿Vale? O sea, este tío decía que era capaz de montarse un negocio para trabajar 4 horas semanales. No diarias, que ya dices, joder, macho, 4 horas, no, semanales, ¿vale? Y el tío, pues, de hecho es lo que siguen, no sé si os suena también, los nómadas digitales. O sea, el nomadismo digital, que es estas personas que viajan por el mundo y van trabajando desde su portátil y tal. Está claro que estamos hablando de un trabajo concreto, que es desde el portátil, que cada vez más trabajamos con esto y menos con esto, ¿no? Más con esto, menos con... Pero bueno, si tienes que estar obviamente en una línea de producción, en algo artesanal, 1000 cosas, obviamente no vas a poder hacer muchas cosas de esas, ¿no? Pero estamos diciendo que, bueno, que ya ese es un extremo. Es decir, hay gente que está pudiendo mantener una vida con 4 horas semanales, ¿vale? Entonces, ahí tenemos algunas claves que dices, oye, pues no está todo tan claro que sea todo rígido, 40 horas semanales, 8, ¿vale? Esto digo para que luego nos podamos plantear también algunas posibilidades y algunos, pues eso, alternativas. Sí, interrumpe. Es que creo que nos hemos equivocado. Esto es de la confirmación. No, la confirmación es abajo. Nada.
hay muchas menos contaminación. Es abajo, en la capilla de abajo. Es en la capilla. Chao. Bueno, cosas del directo. Vale. Entonces, ¿qué más? Yo le estaba viendo, digo, la cara, digo, pone un poco de extrañeza, digo, igual estoy diciendo cosas muy raras. Está diciendo de confirmación eso. Vale, muy bien. Bueno, entonces, vamos a decir cosas, algunas cosas también, consideraciones que hemos visto, perdón, que vamos a pasar rápido, y luego me gustaría, sí, que empezáramos a hablar de un poco cosas nuestras, ¿no? O sea, que dijerais también vuestras ideas, lo que tenéis dentro, vuestras vivencias, ¿vale? Vuestra experiencia aquí. Entonces, lo primero, que está claro que la conciliación sería un beneficio porque ese equilibrio, si lográramos realmente un equilibrio, encontrar un equilibrio real entre, o sea, que mi familia no se viera desprovista o sea, que yo no tuviera que renunciar a nada no son mis obligaciones, son mis responsabilidades, ¿no? Y lo que a mí me gustaría dedicarme en familia. Pero también en el resto de ámbitos, estos que estamos viendo, donde no nos tenemos que, de algún modo, empezar a negar, ¿no? O sea, cuando hay alguien que dice, no, pues en deporte yo dejo de hacer deporte para conciliar, o yo dejo de, no sé, de hacer nada en casa, ¿no? Porque no puedo, porque trabajo demasiado. Ahí empiezan a rechinar como que está fallando algo de la conciliación. Entonces, beneficios, los beneficiarios, obviamente, serían los trabajadores, por un lado, o sea, el trabajador en sí, las empresas por el otro, ¿no? Y la sociedad. Esto es una foto un poco rara porque se la he pedido a una inteligencia artificial y ha sido en 2 intentos, 2 prompts, y he dicho, venga, va. Le he pedido, venga, happy worker, happy companies y happy society. Y me ha sacado esto y digo, bueno, bien, voy a utilizarlo. Así como estamos ahora con las inteligencias artificiales, pues también se incluyen, ¿no? Happy están. Happy están muy happy. Entonces, con lo cual, está claro que si consiguiéramos un modelo donde todo estuviera bien, o sea, donde todos los integrantes, todos los trabajadores estuvieran viviendo una conciliación plena, saldrían beneficiados no solo obviamente esos trabajadores, sino es que las empresas también saldrían muy beneficiadas porque al final tendrían o sea, un rendimiento laboral mucho mayor. Por ejemplo, ahora está también, y vamos a estar de moda, y nos van a dar la brasa con las semanas estas que nos vienen aquí en Valencia de 4 semanas, de 4 días, ¿no? La semana laboral, en este caso no de 4 horas, sino de 4 días. Bueno, pues vamos a tener el experimento y hay gente que de verdad dice que con 4 días se rinde más porque como que concentras mucho, ¿no? Y también va en contra un poco de política, o sea, de filosofías que tenemos muy impregnadas como el presentismo. O sea, creer que tú estás en un trabajo físicamente y sentado ahí y estás trabajando, pues, hombre, no está claro, ¿no? A veces incluso tú mismo llegas y dices, ostras, hoy llegas a casa, y a mí me pasa a veces, que llego a casa y digo, wow, hoy no he parado, tal, a ver, ¿qué he hecho? Y empiezo y digo, pues una medio reunión que no ha sido muy productiva, 4 o 5 llamadas que tal. O sea, empiezas a sacar cosas y dices, ¿de verdad de provecho? Igual no ha habido, o sea, y has estado ahí sentado, ¿no? Y dices, bueno, pues si realmente nosotros somos capaces de concentrar eso y de hacerlo productivo, claro, la empresa misma también se saldría beneficiada. Y luego toda la sociedad, ¿no? Porque las familias y las personas que están conciliando, en el fondo están encajando todas las piezas del puzzle de manera adecuada, con lo cual la sociedad se ve beneficiada también, ¿no? Vale, esto por un lado, que está claro, o sea, que todos saldrían beneficiados si esto se viviera bien. Obstáculos para la conciliación, ¿no? ¿Qué obstáculos o qué barreras nos estamos encontrando? Bueno, pues obviamente estamos encontrándonos la falta de muchísimas propuestas. O sea, esto es lo típico de cuando algo evoluciona y después vienen las medidas. Yo
yo qué sé, o en cosas que evolucionan muy rápido, también se da mucho en la tecnología, por ejemplo, con los drones, ¿no? O con los patinetes se vio mucho, ¿no? Que empiezan a salir y la legislación y todo lo que se adapta va como después, hasta que ya empieza a funcionar y dices, bueno, hemos encontrado un modelo. Pues aquí igual, el modelo de sociedad que hemos... que va evolucionando y de hecho evoluciona cada vez más rápido, el problema es que, claro, está muy claro, yo qué sé, no hace falta un siglo, es que hace falta 50, 60 años, el modelo era otro totalmente diferente. O sea, es decir, donde... hace 20. No, pero quiero decir 40, 50, sobre todo por ejemplo, familias, yo siempre lo digo, era el doble de lo que hay ahora, más o menos. De un número de hijos me estoy refiriendo, ¿eh? O sea, si pensáis en hoy una familia de 2 hijos, que es algo estándar, normal, no sé, bueno, no me gusta hablar de estándar porque... Pero antes eran familias de 4, que era muy normal, o sea, había un montón. Las de 3 de ahora son como las de 6 de entonces, que había muchas, o sea, bastantes. Claro, las familias estas que dices ahora, ostras, 5, o sea, se han atrevido 5 o 6, pues eran las de antes de 10 y 12, que yo conozco, o sea, es decir, que existen. Ahora es muy raro, a ver, que sí, que ahora alguien me dirá, no, yo conozco no sé quién, que a día de hoy son 13 hermanos, bueno, sí, bueno, pero es muy raro. Entonces, el modelo ha cambiado, pero muy rápido, estamos hablando de eso, sí, yo he dicho 50, Loreto dice menos años, pero al final, claro, no hemos podido adaptar todo el sistema a lo que ahora necesitamos, que es un número de hijos diferente, unas necesidades diferentes, la mujer en el trabajo. ¿No hemos Boicotea. podido o no hemos querido? No, sí, bueno, que Porque tiempo de algún modo, para poder adaptar pero, las normas. pero los modelos no, o sea, si no te lo planteas y lo trabajas, no cambia por sí solo. O sea, hay cosas que cambian por sí solas, por ejemplo, hay cosas que pueden ir evolucionando de modo más natural y hay otras que no van a evolucionar de modo natural, porque, por ejemplo, eso, ¿no? Lo que estamos viendo, el tema de las flexibilidades o el tema del presentismo o el tema, no son cosas que sean tan intuitivas como, por ejemplo, no, oye, que la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Pues eso es algo como que ahora se ve muy claro, es verdad que hace 50 años igual no lo tenían tan claro, pero claro, dices, joder, no ves tan claro desde las empresas el hecho de que, por ejemplo, pues, no sé, o sea, una persona no pueda no estar nunca en la oficina. Y dices, claro, eso ahora, a raíz del COVID, bueno, que alguna cosa de aprendizaje nos ha dado y una de ellas ha sido esa, ¿no? Es decir, se puede trabajar, por ejemplo, perfectamente en remoto y muchas empresas se han subido al carro, otros fue solo del COVID y han vuelto otra vez al presentismo absoluto. Entonces, bueno, tenemos un montón de obstáculos, ¿no? Pues luego la sobrecarga de trabajo también. Hoy en día tenemos, lo que decía antes, una necesidad de sobrecargarnos nosotros y también las empresas, de sobrecargar a los empleados de trabajo. Cuando dices, joder, es que es mucho mejor, eso unido al presentismo es la ruina para un trabajador porque le estás hundiendo. En cambio, si tú coges y le vas por objetivos y le vas además con cosas que son ambiciosas pero que conectan, es muy diferente. O sea, es que se ve en los resultados. Lo que pasa es que esto es lo que te digo, que es antiintuitivo a primeras porque tú dices, oye, a mí me tiene que ser rentable. Entonces sacas Excel, sacas tal y la fastidias. O sea, lo que he hecho antes con los números, en realidad muchas veces no hay que hacerlo, hay que hacer más caso a las experiencias que han habido, ¿no? Con cosas. Bueno, otra cosa sería los horarios escolares. Claro, aquí yo el otro día hablaba con una compañera que hablábamos del tema de la conciliación, precisamente, y decíamos que hay 2 ámbitos, o sea, porque hay una distancia, pero brutal, entre colegio y trabajo. Entonces, parece que obviamente los que mejor concilian puedan ser profesores. No sé si aquí hay algún profesor en la sala. Sí. Entonces, los que mejor podéis conciliar, en teoría, ¿no? O de lo que mejor podéis conciliar, sois los profesores. ¿Por qué? Porque sí que se adapta más o menos, no digo que, porque es verdad que los alumnos están de vacaciones y vosotros todavía seguís corrigiendo o preparando el curso y tal, pero que al final, bueno, las vacaciones de la mayoría de empresas y las vacaciones de los niños son muy diferentes, muy diferentes. Y también, por desgracia, los horarios. Los horarios estamos cada vez más acercándonos y cada vez estamos consiguiendo pues, que a lo mejor haya más empresas que digan, oye, hasta las 5, hasta las 4:30,
se trabaja y luego es vida familiar, es vida personal y es vida... porque, o sea, ya esto también viene de 50 años y todavía lo vivimos en muchas empresas, de eso, de salir a las 8, a las 9 todos los días de noche, nunca sales y dices, joder, macho, y luego no, 2 horas para comer, pero 2 horas para comer, pero no tienes ahí a los niños porque comen muchas veces en el colegio. O no. Entonces dices, ahí hay algo que, al menos en España, estamos fallando bastante, pero que creo que culturalmente se va avanzando, ¿no? Y se van dando pasos. Pero bueno, ahí hay una brecha entre lo que los niños viven y nosotros también vivimos, ¿no? Desde el trabajo. Vale, y luego llegamos a un tema muy interesante que es la responsabilidad compartida. Conciliación no es lo mismo si lo miras desde un hombre o desde una mujer. O sea, si un hombre dice conciliación, posiblemente, pues, oye, hay muchas dificultades, ¿no? O sea, muchas dificultades, quiero decir que yo, por ejemplo, bueno, conozco a gente que tiene problemas para pedir la baja, por ejemplo, ¿no? Que ahora dices, vale, se han igualado las bajas de paternidad y tú tienes un niño y, bueno, pues hay gente que sigue, o empresas que siguen costando el hecho de entender que, oye, que es que esos 4 meses o esas 16 semanas primeras no son para, no sé, vacaciones sino es para vivir con un recién nacido y para generar, aparte de, obviamente, todas las necesidades que va a haber de posparto y todas las necesidades que va a haber, pero como yo oí a un jefe que dijo, oye, una vez, dice, pero es que en realidad ya un mes pretendes ser recuperado ya perfectamente del parto. Y dices, es que no estamos hablando de que la baja sea para un parto, sino la baja es para ese acompañamiento y esa iniciación con el bebé, ¿no? Entonces, claro, hasta que se entienda esto, hasta que se comprenda que, o veas la otra parte, ¿no? Imagínate que ninguno de los dos tuviera más de 2 semanas y a las 2 semanas al bebé tuvieras que dejarlo o bien en una guardería o bien en los grandes agentes conciliadores que son los abuelos, ¿no? Que ahora también hablaremos. Pero, entonces, claro, dices, es que no es eso. O sea, el bebé recién nacido tiene que estar con los padres. Bueno, pues poco a poco va habiendo más cultura, pero aún así a día de hoy hay mucho problema en muchas empresas de gente, sobre todo varones, que piden la baja completa y tiene problemas, ¿no? No así que se entiende más de toda la vida de la mujer, pero claro, dices, no, es que se ha igualado por algo, ¿no? También un poco. Pero los padres, bueno, tenemos facilidades también. Entonces, o los hombres, ¿no? Muchas facilidades. Sobre todo que el nivel está bajo. Entonces, nos encontramos, yo es que he puesto el vídeo porque es que me ha parecido muy gracioso y refleja muy bien lo que nos pasa, ¿no? A los padres, sobre todo que tenemos niños pequeños, voy a poner así y así lo oís. Aunque tiene subtítulos también, ¿eh? Tengo aquí un mensaje para todos los hombres que nos estén escuchando. Si en algún momento crees que no se te valora lo suficiente o que necesitas un poquito de autoestima, que alguien te dijese, oye, bien hecho, sé padre. Porque ser padre es lo más fácil del mundo. Es lo más sencillo del mundo. A la que muestres una mínima cantidad de afecto a tu hijo, harás un héroe. Subo a stories que estoy dando un biberón. ¡Oh, qué suerte! No me lo puedo creer. Ojalá ser tu mujer y tener un padre así. Como, estoy haciendo el mínimo esfuerzo, bajo con el niño en el carrito y joder, estoy llevando al carrito. Es como, mi mujer lleva a los dos todo el rato. O sea, el nivel de padre es tan bajo. ¿Opiniones? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Estáis de acuerdo? O sea, es verdad. A ver, yo ahora tengo, obviamente, de padres de las clases de las niñas y tal, muchísimos ejemplos y ayer cené con unos que lo hablábamos y digo, es que es verdad. O sea, tú, Loreto, tenemos los 3 y muchas veces, vamos, con los 3 sola, puedes ir muchas veces y normal, o sea, bueno, pues mira, oye, 3 hijos, tal, sí que es verdad que por el tema de 3, pero ya está, o sea, es decir, en cambio, vamos, a mí me ven con 3 hijos, yo solo por la calle y me ponen una aureola, o sea, me viene gente a hacer la ola y dices, ostras,
que sí, ¿eh? Pero ¿qué está pasando también el nivel de paternidad que tenemos, que es muy bajo? O sea, que parece como que, pues eso, no nos hemos implicado, ¿no? Y aquí viene otro concepto muy interesante, que es el de conciliación siendo mujer. Hemos visto el de siendo hombre, y el de siendo mujer tiene el tema también de la famosa carga mental. O sea, es decir, ¿La conocéis? ¿conocéis lo que es el concepto de carga mental o no? Bueno, esto es una viñeta de una historia que cuenta un poco cosas de... Pero la carga mental significa que siempre tienes que estar acordándote de todo. Y No, que siempre tienes que estar acordándote de todo, no. Todo el rato tienes en la cabeza millones de cosas. eso Ese es. ejemplo Entonces, es muy gráfico. que es verdad que, oye, que sois más multitasking, todo lo que quieras, pero eso al final no es excusa porque ¿qué pasa? Y eso yo lo he descubierto también recientemente, ¿eh? Y es que, o sea, tú te crees también buen marido, buen padre y buen, incluso amo de casa o coamo de casa, si simplemente estás un poco como dispuesto a todo. Pero claro, eso tiene un error y es, si estás dispuesto a todo, es que estás dispuesto realmente a que te digan lo que tienes que hacer. Y constantemente dices, bueno, ¿y qué hay que hacer? O sea, dime las cosas, dime las cosas. Y yo hago todo. Claro, el problema aquí es que le estamos pasando carga a la mujer. Y entonces estamos diciéndole, oye, tú, aparte de todo lo que se está viendo, y estamos hablando de la parte laboral, de trabajar fuera de casa, de más complicaciones porque tú a lo mejor tienes el parto, encima tienes la carga de tener que pensar las cosas. Entonces, claro, esto que veíamos antes, en el caso de la mujer, es, o sea, como el meme este que salen como un montón de números y tal, ¿sabes? O Matrix que ven un montón, también, pues igual. O sea, millones de parámetros y de cosas. Nosotros somos más unidireccionales y entonces cogemos y decimos, oye, cariño, o sea, estoy trabajando. Y pocos casos, gracias a Dios cada vez más, pero pocos casos hay en los que cuando un niño, por ejemplo, enferma, sea el hombre el que va. La mayoría de casos que yo conozco, al menos, no sé si vosotros, pero la mayoría de casos acaba yendo la mujer o la madre a cuidar del niño, ¿no? O al cole a por ellos o lo que sea. Entonces, claro, tú cuando estás trabajando como hombre, pues estás trabajando y cuando llegas a casa pues estás en casa y, oye, a jugar con los niños. Y, cariño, ¿qué quieres que haga? Y dices, no, ¿qué quieres que haga? No. ¿Qué tienes que hacer? O sea, ponte un poco en el papel proactivo. Porque al final, si queremos conciliar de verdad, lo que tenemos realmente es también conseguir un equilibrio entre los dos. Porque, y volvemos aquí a la esencia de estas charlas, somos un matrimonio, somos un equipo, somos dos. Y si cogemos y dejamos todo el peso al otro, siendo nosotros, y por eso estoy hablando en primera persona, si dejamos a la otra que haga todo, o sea, que haga todo, no que haga todo, que lleve la carga mental de todo esto, el problema es que la conciliación va a ser mucho más complicada, sobre todo para ellas. Pero realmente al final va a ser para los dos, ¿vale? Entonces, esto es también una cosa que es bastante importante tenerla en cuenta, ¿no? Pero bueno, luego, pues ya os decía, hay muchos ejemplos, gracias a Dios, que van habiendo cada vez más de mejores casos de conciliación. También es verdad que en Europa yo creo que nos llevan un poco la delantera, ¿no? Como muchas otras cosas, a veces no, en otras. En pasárnoslo bien, por ejemplo, aquí ganamos, pero en esto nos ganan. Por ejemplo, una persona cercana, que no voy a decir quién, hace poco nos pasó una captura de una reunión que tuvo con una empresa en la que está trabajando ahora, en la que se teletrabaja 100%. Es una empresa que no es española, pero donde todos los trabajadores, hasta los de ese país, trabajan en remoto. ¿Vale? No es que teletrabajen, en plan, no, es que hoy teletrabajo, no, trabajas en remoto. No hay oficina, trabajas desde casa y te dan todas las facilidades, equipo, tal, conexión necesario, claro. Como hablábamos antes, es verdad que necesitas trabajar con esto, pero cada vez trabajamos más en ordenador. Bueno, pues esto es una captura de una reunión que ya tuvo esta persona que conocemos, ¿vale? El que sale en grande creo que era el jefe, ¿no? O no, al revés, era un compañero y el pequeño era un cliente. Un cliente.
Y no sé si os fijáis, pero por supuesto el grande, el compañero, está con el hijo durante la reunión, que es gracioso, ¿no? Nos recuerda un poco al COVID, a los momentos de COVID, que se veían un montón de escenas de estas. Y abajo, si lo veis, sale el cliente que detrás del nombre, que tapaba ahí un trocito por temas de privacidad, pero se ve la cabecita como tiene la mochila del niño. O sea, es decir, que también está con el niño. O sea, entonces, bueno, no sé esto si caería o no están yendo todavía al cole porque son pequeños y bueno. Pero en cualquier caso, ojo, es decir, que están trabajando y rinden. O sea, de hecho, esta persona yo le pregunté y me dice, no, si es que sacamos una de trabajo brutal, vamos por objetivos. Claro, pero tienen otro chip, porque al final estas personas, oye, están en casa, pero son capaces también de conciliar. De conciliar quiere decir de estar viviendo ese equilibrio que decíamos antes entre lo familiar, las demás cosas personales, el trabajo, etcétera, ¿no? O sea, pero para esto tiene que haber unas facilidades y tenemos que, también nosotros, crear esas estructuras y ser creativos muchas veces, porque va a haber que ser creativos, ¿no? Para esto. Bueno, yo tengo un montón de cosas de tal, que si no os animáis, pues vamos hablando, pero yo quería un poco dejar ahora 20 minutos igual para que habláramos de esto, ¿no? ¿Hay futuro? O más bien, ¿cómo creéis que es? Primero, ¿cómo creéis? Y decidme vuestras sensaciones personales o de otros que conocéis, de vuestras empresas, compañeros, etcétera. Primero preguntaría, ¿creéis que existe la conciliación? No. Vale, pero bueno, que ¿Quién existe. cree que existe la conciliación? Mejor, es más fácil. ¿Quién cree que sí? Tú sí que crees que existe, ¿no? Y tú también, eres profesor. ¿Él? Según qué empresa, ¿no? Si la empresa quiere que las personas concilien, sí que se puede. Claro. Pero si la empresa le importa un pimiento, que la mayoría de empresas, no. Pero aquí yo creo que, fíjate que has dicho una clave, pero creo que es responsabilidad de los tres que hemos visto. Es decir, que los tres que salen beneficiados, aquí los de la IA, nuestros amigos sonrientes de la IA, son los tres agentes que van a... O sea, los tres son responsables también. Es decir, las empresas, por supuesto, la sociedad, que en este caso igual sería el Estado como propuestas de marco, ¿vale? Y de tal. Y los trabajadores, o sea, también nosotros tenemos que ser capaces de proponer. O sea, yo qué sé, ejemplos tontos, pero que yo he discutido con amigos míos porque me decían, no, pues por ejemplo, el tema de la baja, no, tal, bueno, yo no voy a coger la baja, y yo digo, oye, bueno, es que tenemos que de algún modo pelear también. O sea, coger, por ejemplo, 4 meses de baja, como decía antes, no es cuestión de, no, es que no eres buen trabajador. No, es que yo le podría decir también, si él me dice, no, es que no eres buen trabajador por coger 4 meses, yo le podría decir, oye, y a lo mejor tú no eres buen padre. O sea, es de que no es cuestión de eres mal, sino, no, estás buscando lo mejor. Y entonces, si realmente queremos que sea un sistema o creemos que es un sistema correcto, lo que tenemos es también que apoyarlo. Y tenemos que apoyarlo y defenderlo, también como trabajadores. O sea, aunque no tengamos una empresa, tenemos que reclamarlo o exigirlo y decir, mira, y saber explicarlo, ¿no? Y saber también a veces, pues, o flexibilizarlo. Oye, la baja se puede coger durante el primer año, pues a lo mejor 4 meses de golpe no, pero las 6 semanas obligatorias al principio, porque sabéis, ¿no? Que son 6 semanas obligatorias al principio y luego las otras 10 te las puedes coger durante el primer año del niño. Pues, oye, pues a lo mejor las otras 10 te las puedes coger después de la mujer, en el caso de los hombres, o al revés. Pero quiero decir que intentar buscar eso, no coger y el camino fácil. El camino fácil muchas veces, ¿qué es? Lo que decíamos antes. Carga la de siempre. Nosotros, por ejemplo, como hombre, cojo y digo, oye, mira, 2 semanitas tal, para cumplir, me obligan 6, pero yo luego medio trabajo tal. Eso pasa mucho, pasa muchísimo. Y dices, joder, estás dejando otra vez la pelota. Entonces, tenemos también responsabilidad. Cada uno depende, digo, que cada uno, a lo mejor aquí alguien también tiene una empresa o también tiene responsabilidades y puede, o como Estado, no sé si aquí alguien es legislador.
Bueno, tú decías que sí que existe, porque argumenta tu levantada de mano. O sea, conciliación en términos de equilibrio entre todos los aspectos que salía antes del principio, ¿verdad? Sí, claro, el equilibrio existe, pero lo tiene que buscar la persona. Si la persona no lo busca, no lo va a encontrar nunca. Vale, o sea, tú crees realmente que eso, que la responsabilidad en este caso sería más por la persona, ¿no? Sí, o sea, si el sujeto no lo busca, pues no lo va a encontrar nunca. O sea, ¿Y tú que también has dicho que sí? Yo en general no lo sé. Yo sí que tengo conciliación familiar porque soy maestro en primaria y tengo, yo creo que yo sí que la tengo, pero mi mujer dice que no. Me descoloca. ¿Tenéis niños? Sí, tenemos uno y viene otro que Enhorabuena. Lo que pasa es que yo, o sea, yo sí siento que desde que soy mamá, me la paso haciendo maromas para llegar a todo y he renunciado a una parte importante de mi profesión, que es la investigación. Yo soy profesora y yo trabajo todo el tiempo en remoto y me parece terrible. Ya, a ver. Sí que llego a muchas cosas de lo que es conciliar, que puedo ir a llevar al niño a la guardería o algo con el niño, sí, como muchas cosas que si tuviera trabajo de oficina no lo haría, pero he tenido que renunciar a una parte importante que es la investigación, porque si haría eso pues ya no tendría vida familiar. Sí. Por eso creo que realmente conciliar, porque no he podido, o sea, el trabajo me exige. Entonces sí que como pareja, es verdad que hay corresponsabilidad, pero... Sí, pero te pasa mucho esto, ¿no? O sea, el estar también tú con la carga, ¿no? No, pues yo lo que digo, por ejemplo, cuando hemos estado, yo le he ayudado a preparar la charla y vete al principio en todo. Yo cuando hemos hecho esto, yo le decía, claro, nos centramos mucho en que la conciliación es familiar y laboral. Y al final es como que solo tenemos que conciliar 2 cosas y no, tenemos que conciliar 180 millones de cosas. Yo muchas veces le digo, claro, yo por las mañanas, yo soy autónoma, soy abogada, por lo tanto trabajo desde casa, fenomenal. Dejo a la niña en la guardería, pero pienso que voy a hacer de comida, ya de paso pongo una lavadora, ya de paso, ay, mira, pues hay una viñeta, dentro de esas viñetas hay una que es mucho más gráfica, que es como mujer pasa mucho que vas a recoger una cosa que hay en una mesa y de repente cuando vas a ordenar una mesa ves que hay una toalla para lavar y vas a poner la lavadora y cuando vas a poner la lavadora te das cuenta de que falta detergente, vas a apuntar que falta detergente y ya de paso que miras que falta detergente, abres la nevera y apuntas todo lo que falta en la nevera. Ya que has abierto la nevera, dices, bueno, pues voy a dejar la comida haciendo y cuando estás haciendo la comida de repente y lo quieres ordenar una mesa, te lleva 2 horas, ¿sabes? Entonces, creo que lo que es difícil no es conciliar familia y trabajo. Familia y trabajo puede ser fácil, dentro de lo que cabe. Pero si tienes que conciliar todo eso, yo ayer cogí lo que ha dicho, se fue a cenar con los padres de la guardería, yo me había ido con las madres el día anterior. Forma de conciliar puede ser de mujeres por un lado, hombres por otro y casi no hay que pagar seguro, ¿no? Porque como me dijeron ayer, que les pregunté a este grupo de amigas, para ellas que era conciliar y muchas me dijeron, y lo puse también en Instagram, hice una encuesta en Instagram y dije, ¿qué es para vosotros conciliar? Mucha gente me contestó, dinero. Con dinero puedes conciliar. Es decir, si tú tienes a una persona a la que pagas para que te limpie, te cocine, te tal, puedes conciliar. No sé qué opináis. Porque, claro, otra me decía, no, yo tengo una persona que me cuida de los niños y así yo puedo seguir trabajando. Digo, pero eso no es conciliar, creo yo. Soluciones de conciliación a día de hoy, ¿no? Dinero, abuelos. Para mí conciliación es... ¿No? O sea, quiero decir que al final dices, claro, pero ahí, claro, estamos perdiendo de vista que, ojo, o sea, el equilibrio que decíamos, ¿no? O sea, era el equilibrio entre responsabilidades familiares, laborales y demás personales, ¿no? O sea, es decir, y al final tú tienes que satisfacer o responder ante esas responsabilidades. No es escurrir el bulto. A ver, obviamente ahí hay un problema y es lo de que decíamos antes de los porcentajes. Si lo simplificamos solo, por ejemplo, a trabajo ¿no? Imaginémonos que lo simplificamos y decimos, no, 50% solo, ¿vale? Súper simplificado, trabajo y 50 familia, ¿vale? No vamos a meter todo lo personal de momento, pero claro, esto es un poco peligroso porque entonces dices, joder, ¿qué está pasando, no? Solo tengo el 50% para familia, el 50%... O sea, la sensación de esto, ¿qué está pasando? Que no eres... O sea, eres un 5 sobre 10, ¿no? Es la falacia un poco. 5 sobre 10
de trabajador y 5 sobre 10 como padre o madre. Esto es lo que pasa hoy en día. O sea, es decir, si realmente dices, no, es que yo consigo conciliar, pues no eres, en teoría te están vendiendo como no eres ni buen trabajador ni buen padre o madre. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguien que coge y dice, no, esto no, y 100%. Y dices, ya, no, es que nos estamos equivocando. O sea, al final, la persona, o sea, hacer bien y desarrollar bien una de nuestras partes va a enriquecer también la otra. O sea, nosotros, de algún modo, si somos capaces de trabajar bien, correctamente y en su momento adecuado, también seremos buenos padres o madres. Y al revés. Entonces, antes hablándolo, decíamos, es que si es 50-50, 80-20, como decíamos antes, ¿no? De toda la parte personal, porque hay un montón de cosas, 20 trabajo, lo que sea, pero es dentro de este 80 y dentro de este 20, no significa que no vaya, es dar el 100% dentro de este 20. Eso es ser buen trabajador. Y dar el 100% dentro de ese 80, o el 100% dentro de cada uno de los apartados de ese 80, sería también ser buen padre, buen marido, buen amigo, ¿no? Una persona que se cuida también a nivel de salud, o sea, que no se deja de cosas. Entonces, quiero decir que es un poco falaz el hecho de verlo como, no, es que si te dedicas a una cosa, no, te estás negando la otra. Pero es lo que decíamos antes, es que hay gente realmente que es capaz de desarrollar un trabajo de mucho éxito con menos, pero al final aquí está un poco el tema de cómo lo organizas. Creo firmemente que no existe la conciliación, es decir, No, pero que tú quieres decir que no puede existir o que no existe, pero podría existir. Depende de cada uno, es decir, la palabra clave es renuncia. Es decir, si crees que estás renunciando a cosas, evidentemente no vas a creer que puedes conciliar. Tú estás renunciando a una parte que te gusta mucho. ¿Crees que te está compensando ahora por tu hijo? O hija no. Sí, por eso lo hago. Por eso, me decía. Entonces, es una forma de decir, no estoy llegando a conciliar, pero porque no quiero. Es decir, no quiero, entre comillas, me refiero. Estoy haciendo lo que quiero, no estoy no pudiendo hacer algo porque no puedo, es que no sé cómo explicar. Sí, bueno, es el concepto de la libertad. Por ejemplo, lo que bien entendida, es decir, que tú estás haciendo en conciencia, porque claro, al final tú estás eligiendo lo mejor, estás eligiendo un bien mayor, un bien, ¿no? O el bien, y entonces eso es al final actuar libremente. No quita que es... al final, a lo mejor un día digas qué bien me siento y qué bien, no me importa lo más mínimo haber renunciado a esta parte de mi vida porque estoy muy satisfecho con lo otro, y no quita que haya X días que digas, no sé hablar sin palabrotas, soy lo peor. No quiero renunciar a esta parte de mi vida por esto otro. Pero yo creo que por eso digo que la conciliación creo que depende mucho del día, de la hora, del minuto, del momento. Pero no es, o sea, no es sentirse... Cuando tienes la libertad de decidir. Sí. Hay veces que no tienes... Por eso digo que con el dinero muchas veces sí que se puede conciliar porque las renuncias que haces son de acuerdo a la libertad. Pero si tú no tienes esa capacidad económica para que se te pueda ayudar, para que no sé qué, hay veces que se te obliga a renunciar. ¿No? Pues... Es que yo mira, siento ser un poco negativo al respecto, pero creo que por mucho que nosotros queramos poner, nos damos contra un muro, y contra un muro además que es generacional, ¿vale? Y yo lo vivo muy de cerca. Hasta que los puestos directivos de las empresas no los ocupen gente que ha vivido cogerse la baja paternal de 4 meses, no van a entender que los trabajadores que están por debajo de ellos se cojan ese tipo de... Sí, pero también te pongo un ejemplo... Sí, perdón. Y además se ha llegado a plantear hasta que la baja fuera de 6 meses. Y se ha parado radicalmente porque no lo entienden. O sea, hasta que esos puestos directivos no lo ocupe gente que ha pasado por cogerse la baja maternal de 4 meses, no lo van a aceptar. Porque es un salto generacional y no lo entienden. Creen que le estás tomando el pelo, que le estás robando a la empresa. Y que esa es una parte que tiene que ocuparlo a la parte femenina. Luego también es muy importante si es una empresa pública o es una empresa privada. O grande, ¿no? O sea, si es una empresa gigante que... Una empresa pública es fácil de defender porque tú has ganado una oposición y va a ser muy difícil, muy difícil que te pongan contrapisas.
Pero si es una empresa privada, está el bueno, ya volverás y ya veremos si tu espacio dentro Sí, de la empresa se ha visto afectado. lo ha ocupado otra persona, ¿vale? Y luego, con respecto a lo de teletrabajar, por desgracia en este país no está muy bien definida todavía la ley de desconexión digital y a mucha gente el teletrabajar o el trabajar a distancia ha sido una trampa para ratones. ¿Por qué? Porque se ha convertido en no tienes ni horario ni fecha en el calendario. Te vas a conectar a una reunión cuando yo te diga, te vas a conectar tal, y a lo mejor en vez de estar las 8 horas que estabas en la oficina, que cogías y te ibas, se te transforma estar en 14 horas en casa porque estás en casa, yo te estoy pagando y qué más te da, tú te conectas cuando yo te digo. Por ejemplo, en la educación, yo tengo familiares que son docentes y bueno, ves el nivel de conciliación y de vida que tienen los docentes que trabajan para la Consejería de Educación a los docentes que trabajan para un colegio privado y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por mucho que nosotros queramos conciliar, yo creo que ahí hay un problema generacional de mentalidad y empresarial que lo convierte en muy difícil. Abro melón. Espera, antes de abrir melón, no, o sea, digo que quería contestar dos cosas. Uno, que claro, tú dices los directivos que hayan pasado, pero también es verdad que a veces somos culpables. Quiero decir que yo he visto casos en los que, oye, hablo con compañeros, ¿no? O gente, no compañeros de mi empresa, digo, o de otra empresa, y dice, no, oye, ¿te has cogido, tú vas a tener hijos? Sí, pero bueno, pero no... Claro, que en parte es miedo, pero en parte muchas veces también es una falsa responsabilidad. Porque dicen, no, yo es que soy buen trabajador. Y es lo que decía antes, ya, pero ¿y cómo eres de padre? O sea, es decir, si pudiendo estar con tu bebé y tu mujer los 4 primeros meses, estás cogiendo 10 días. Entonces... ¿Tú crees que no es miedo a perder el tren? A decir no siempre. Que he llegado a un no siempre. laboral no siempre. No, y yo digo, hay que ser a veces valiente. Que se ha cogido 3 días de baja pudiendo cogerse. Sí. No por miedo. Él es el jefe. Porque no va a cogérselas. No es el jefe, igual el tope, pero ya tienen... Sí. Entonces, claro... No es un jefe que tiene que rendir objetivos. No. No era por eso. Y aún así, fíjate, no me acuerdo de tu nombre, perdona. José, mira. ¿Es un jefe autónomo? José. No, tenemos de todo, yo tengo de todo. Tengo gente que no se la ha cogido porque no Ser considera... autónomo es morir, o sea... Claro. José, hay gente que directamente no lo hace porque no le da gana y hay otros que en cambio, oye, pues chapó y son valientes. Porque si no se dan esos pasos, también hay que educar a los jefes. O sea, hasta cierto punto, es verdad que tú no te puedes enfrentar diametralmente contra... Pero puedes empezar a educar. A ver, sacándole un poco de contexto, a ver si me entiendes. A mí me han llamado un domingo por la mañana, realmente me han hablado, y no me han localizado. Y luego me lo han dicho, oye, te hemos llamado y no has cogido el teléfono. La contestación mía ha sido, estaba en misa. Ah, no me tomes el pelo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? A ver, sí. Sacándole un poco de contexto, o sea, oye, te he cogido y te he llamado para que te conectaras a una videoconferencia y tal. No, es que le estaba bañando a mi hijo y le estaba cambiando. Venga, no cuentes esto. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Si yo te llamo, coge el teléfono. Sí. Bueno, eso con jefes y con clientes. Yo eso sí que lo he vivido con clientes y compañeros que yo les decía, vamos a ver, o sea, perdóname, no, es que tiene mi móvil y es que me llama esta clienta el domingo a las 11 de la noche y digo, pero tú, perdona, o sea, es decir, ¿no le coge? No, es que se cabre. Pues, digo, pues tú ahí es un muro, porque si no, el problema que tenemos es que, claro, ahí hay muchos conceptos y nos tienta el hecho de decir, chico, si es poco, además luego me siento bien porque, oye, he respondido fuera de horario y, oye, medallita, ¿no? Trabajo, el cliente va a estar mucho más contento, pero en realidad no estamos cavando nuestra propia tumba porque no estamos educando a ese cliente o no estamos educando a ese jefe. La empresa te está dotando de teléfonos móviles para tenerte localizado en el momento que ellos quieren y cuando no quieren. Claro, lo que pasa es que no cogerle el teléfono a un jefe... Si tienes un teléfono móvil de la empresa, a diferencia de otras que yo conozco, que tu teléfono personal acaba siendo también de trabajo, puedes apagarlo. Y dices, mira, es que yo estoy en horario de trabajo o no estoy en horario de trabajo. Perdona. Es que
vamos a ver, es que esa persona que coge el móvil el domingo no tiene ni conciliación familiar, Claro. ni ocio, ni nada. O sea, esa persona, o sea, yo tengo un hermano que está los 7 días de la semana allí con el ordenador, y cuando se va de viaje con la mujer, va con el ordenador, es que no va a tener conciliación con nada. Ya. O sea, ya no es ni Por eso yo familiar. creo que la conciliación también depende un poco de la propia persona. Claro. Yo, por ejemplo, soy autónoma, soy abogada, a mí hay clientes que me han llamado a las 7 de la mañana un domingo por la tarde, yo no se lo cojo y le llamo el lunes al día. Es que era urgente, digo, lo siento mucho, es decir, mi horario de atención al cliente es de 9 a 1 y de 3 a 5. Punto. Fuera de ese horario te tienes que estar muriendo, quemando tu Pero eso en casa. el ambiente funcionarial, por ejemplo, no pasa, ¿no? Porque está entendida de otra manera la ley de desconexión digital, el tema de los correos corporativos y no te pueden presionar. Pero en el ámbito De empresa privada, sí, yo privado, trabajo en empresa privada en y he el tenido ámbito que coger el privado, teléfono un domingo por la tarde. qué poco porcentaje de personas realmente, si le llama el jefe, es incapaz de no cogerle el teléfono. No, claro. No, pero es que es una falta de respeto y de educación por parte. Ya, Por sí, parte pero, del pero jefe, si sucede, pero si sucede, se le Además se ha coge, perdido la educación. ¿se le coge el teléfono o no se le Ahí coge la el base de teléfono? todo. Cuando Sí, se sí. pierde eso, ya no. Si tú trabajas la parte, o sea, esto es como lo de las mascarillas, ¿no? Del avión, que dicen, no, primero póntela tú y luego, no es que sea un hecho egoísta, es que si tú no estás cuidándote interiormente, estás todo el rato volcado para afuera, ¿no? Como estábamos hablando, de alguien que está totalmente en el trabajo y olvida todo lo demás. Y dices, bueno, es que estás olvidando cosas muy importantes. Y ya no solo la parte de familia, como bien dices, también la parte espiritual o también la parte a lo mejor de salud, ¿no? Hay gente, ¿cuántos conocemos gente que no se cuida nada? No, y cree que incluso tiene como una especie de medallita también interna, de decir, no, pero es que no me cuido porque es que yo lo doy todo por el trabajo o por lo que esté haciendo. Y dices, no, es que te tienes que cuidar también, porque si no, te estás atentando. Mi tío le iba muy bien en lo económico, yo se lo decía a ella, y hubo una semana que le dio fiebre y por esa semana no ir al doctor a tiempo, se murió de COVID. O sea, se murió de COVID y se había vacunado por la primera dosis de la Pfizer. Se murió. Entonces, o sea, la salud también hay que prestar atención porque una leve cosita puede ser en algo mayor. O sea, es una responsabilidad también de cada uno, ¿no? El cuidarse, no el cuidarse, es extremadamente, pero vamos, el coger y decir, soy responsable. Entonces, al final esos son tesoros que tenemos en la vida y, claro, aquí fíjate, son tesoros y no son cargas. Y esto es muy importante, yo creo que cambiar el chip, bueno, los hijos se ve muy claro, ¿no? Hoy en día, para la sociedad, los hijos es prácticamente un derecho, ¿no? O sea, para los de hoy en día es, no, yo tengo derecho a tener un hijo, 2 o los que me den la gana, ¿no? Y dices, no, a ver, vamos a ver. Él tendrá, y luego se ve como una carga, ese es el problema. Y dices, no, ni es una carga, que a veces que hay días que dices, ostras, es cercano, pero ni es una carga conceptualmente, ni es un derecho. Son regalos. O sea, otra cosa es que él tenga derecho a tener padre y madre, pero tienes un regalo que es una maravilla, pero como lo que estamos hablando, ¿no? Tú tienes una salud también que es un regalo, no puedes malgastarlo. Entonces, tú tienes que cuidar los regalos que tienes y tienes que una responsabilidad sobre esos regalos, que no es ninguna carga, es al revés, es maravilloso. Lo que pasa es que hay que realmente aprender a llevar ese equilibrio. Y muchas veces va a ser heroico. O sea, es decir, nos va a llevar a una acciones, muchas veces, que sean heroicas. Porque no nos engañemos. O sea, las renuncias que hacemos de trabajo, de cosas, etcétera, son cosas heroicas. Y, oye, pero tú estás, como decía Loreto antes, optando por lo que crees que es en ese momento mejor. También es verdad que luego hay cosas que van a ir cambiando culturalmente. Y, por ejemplo, hablamos también de la cultura del teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, y bueno, es que eso también nos ha sobrevenido por el COVID y ha sido de repente, pero yo, que estaba antes en un entorno, como os decía antes, de emprendedores, de tal, muy emprendedores online, ahí hay mucha gente que lleva teletrabajando y empresas que yo conozco que llevan teletrabajando, trabajando en remoto, que es distinto además, pero vamos, muchísimos años. Y falta mucha cultura
de trabajar en remoto, pero no sé, ¿sabe? O sea, yo he ido a conferencias, no, pero yo he ido a conferencias, espera, que he ido a conferencias de 2 horas hablando de temas de cómo plantear un trabajo en remoto realmente sano, o sea, de temas también psicológicos, de entender, por ejemplo, que eso que hacíamos en el COVID muchas veces, ¿no? O al menos yo me da culpa de levantarme y trabajar en pijama o trabajar en el salón. No, o sea, es que, por ejemplo, en el trabajo en remoto, tú sabes, por ejemplo, se recomienda siempre que tengas una oficina, o sea, o al menos una mesa o un sitio o un lugar que cuando pasas el arco de esa puerta o el tal, estás en la oficina y vas vestido, o sea, no vas, no, es que me pongo por arriba porque tengo una videoconferencia, pero llevo el pantalón de pijama, porque eso también hay un estudio muy chulo de gente que llevaba una bata blanca y le decían una bata blanca, la misma bata blanca, pero les decían que era de médico o otros que le decían que era una bata blanca de, no sé, de alguien, de carnicero, creo, de charcutero, de tal. Y para hacer una misma cosa, era curioso que la gente que le habían dicho que era médico actuaba mucho más meticuloso con temas de que le habían puesto varias tareas y tal, que con los otros. Es decir, que nuestra cabeza, el tema de cómo vamos vestidos y de lo que asignamos a esa ropa también es fundamental. Entonces aquí hay mucho que hablar también del tema de teletrabajo y falta mucha cultura de teletrabajo y de trabajo en remoto, ¿sabes? Pero que la conciliación también tiene que existir con gente que no quiera teletrabajar. No, por supuesto. Y lo que decía antes, no todos van a poder. Un médico en cadenas de producción, bueno, que cada vez van a hacer más robótica, pero cadenas de producción, temas artesanales, temas de profesores, no, y no se puede perder el contacto personal. Es decir, un profesor se podrá hacer e-learning y todo lo que quieras, pero no se puede perder nunca el contacto personal tampoco. Sí, por eso que no está claro que por más horas y más presentismo seamos más productivos. Pero el problema es lo de siempre, que no nos atrevemos. Y es verdad que los directivos son los primeros, las empresas van a ser las primeras muchas veces que tienen que dar el paso porque aquí a nivel legal y estatal hay muchas leyes que son muy buenas y tú lo dices. En las ventas, yo que trabajo en ventas, o sea, me gusta porque te dicen, vale, ¿cuál es el objetivo? Entonces, llego al objetivo, me pagas más, ¿vale? Pero hay otros trabajos que no son de ventas, entonces tú dices, cambio tiempo por dinero. O sea, estoy intercambiando unas horas. O sea, me quedo contigo, claro, y tú me pagas. Yo te doy mi tiempo, tú me das tu dinero. De hecho, la base de lo que decía antes de la esta laboral, sí, de la jornada, de la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, una de las claves en parte es el que tú no vendas tu tiempo. O sea, que tu tiempo lo metas en algo que sea multiplicador. Es decir, que es verdad que hay, y en tema de freelancing y online y tal, pues obviamente estás creando un negocio que sea escalable y que no dependa directamente de tu tiempo. No es que tú hagas pues webs o consultorías o tal, sino que crees algo y que con ese tiempo luego se pueda empezar a funcionar solo, que no es que funcione solo, pero es con poca inercia, es como una bici, ¿no? Una bici eléctrica sobre todo necesita darle un poco y ya empieza a funcionar y tienes que seguir dándole, pero a poco que le des ya funciona. Entonces, bueno, que hay un montón de posibilidades y de temas. Y yo creo que a ver, yo sí que creo que hay futuro y yo, lo que pasa es que es verdad que yo soy optimista, pero siempre en general, creo que sí que hay futuro. Lo que pasa es que creo que tenemos todos, de algún modo, una responsabilidad como trabajador, pero también una responsabilidad de hablarlo, o sea, que sean temas que se puedan normalizar, porque hasta el momento en el que esto no cale y no lo veamos también como una posibilidad, porque si decimos que no existe y es imposible existir, es cuando te quedas de brazos cruzados. No he dicho que sea imposible, he dicho que ahora mismo no existe. Ahora mismo es verdad que hay muy poco, pero bueno, y que luego dentro de la vida de una persona también esto es dinámico. O sea, quiero decir que ese equilibrio es como cuando cogíamos la ola que decíamos antes, ¿no? O sea, tú no es que pongas el mismo peso exactamente y ya coges la ola en estático, no, es dinámico, o sea, tú vas notando por aquí, pongo por allá, pongo por allí, pongo por allá, pues en la vida es igual, a lo mejor cuando tienes hijos pequeños, pues hay unas circunstancias, luego... Hijos pequeños estás debajo del agua todo. No estás haciendo equilibrio, estás intentando subirte a la tabla, simplemente estás ahogando y intentando subir a la tabla. Pura supervivencia. Bueno, pero que al final vas a tener unas necesidades y unas circunstancias diferentes obviamente al después. Pero ojo, no hay que olvidar que ese equilibrio sigue existiendo. O sea, que incluso cuando los hijos luego se vayan,
también tenemos que seguir con ese equilibrio, porque yo también conozco gente que dice, no, yo he llevado toda mi vida un equilibrio perfecto, no sé qué, he estado ahí como un padrazo, pero luego ahora que ya han volado, a trabajar o a, yo qué sé, ¿sabes? A otras cosas. Y dices, no, que tienes una mujer en casa, que sigue siendo tu familia y que tú le diste tu sí, le diste tu, ¿no? Para toda la vida. Entonces, ojo, que también tiene que ser ahí conciliación, ¿no? Entonces, bueno, que a lo largo de la vida nos va a cambiar muchísimo y espero que también a nivel de sociedad vaya cambiando la cosa a mejor, o eso espero. Así que, nada, dependerá en parte también de nosotros, pero bueno, habrá que, yo creo, rezar también mucho para que así pase y eso también es responsabilidad nuestra. O sea que... Y la conciliación con la salud mental, porque para educar sanamente a unos hijos hay que estar equilibrados. Correcto. Totalmente. Si tú por el trabajo tengas el tipo que tengas, teletrabajo, físico, lo que sea, cuando llega el momento de estar con tus hijos estás saturado, lo más normal es que sin quererlo... No seas buen padre. Un rechazo, una falta de comunicación, una falta de atención, que al fin de cuentas que lo pagas son las criaturas. Y ya no solo el trabajo. Si tú te tienes que encargar de la limpieza, la comida, la compra, tienes que encargarte también de tus hijos, de tus padres, de tus suegros, tienes que encargarte de quedar con amigos, de tener aficiones o no, de renunciar a aficiones y tal, tu salud mental, da igual que tu jefe sea el mejor jefe del mundo y te dé abracitos todos los días cuando llegas, que tu salud mental va a estar fatal. Sí, de hecho no lo hemos metido, pero en la izquierda habíamos metido salud mental. Aunque suene un poco feo, un país bastante machista. Sí, pero por eso... eso he dicho. De hecho, la charla la ha hecho él, pero... Le intentó y me decía, estás en feminacido. No, no he dicho en feminacido, he dicho que lo estás enfocando en casa, estamos discutiendo. Estoy viendo la conciliación, porque yo una de las preguntas que he hecho en la encuesta esta es, ¿la conciliación es más fácil para los hombres que para las mujeres? Yo creo que es igual. Yo creo que es igual. Lo que pasa es que el hombre no quiere asumir el rol. Claro, claro. No, pero no estoy hablando Sí. ¿Se considera a la mujer igual que al hombre en el mundo laboral si va a tener hijos que si no? No. ¿A una madre se le exige más o menos el vídeo que he puesto? Yo me indigné muchísimo el otro día. Estaba yo en la cafetería con unas amigas tomando un café. Cada una, éramos 3 amigas, las 3, cada una con un bebé de más o menos la misma edad. Todos dentro de edad de baja y tal. Pasa el padre de una amiga. Joder, ¿cómo vivís? Anda que os quejaréis. Digo, me voy a callar. Porque esto mismo pasa con 3 hombres tomando café con sus 3 bebés. Anda que se quejarán vuestras mujeres, ¿eh? ¿Cómo ayudáis? Entonces, yo me callo porque sonrío y ¡ay, sí, qué bien vivimos, qué bien vivimos! Vamos a callar. Hay una cuestión de oro. Ante un matrimonio que va a tener el primer hijo, es que es la ley, es el listo para la sentencia. Un matrimonio que va a tener un primer hijo y los dos están con un trabajo temporal, no son fijos, los dos tienen un puesto de trabajo temporal fijo, ¿tiene el mismo riesgo de que no se le renueve el contrato la mujer que el hombre? No. No, porque se presupone, que el hombre va a ceder y no va a coger la baja. ¿Él renunciar a su trabajo para cuidar de mis hijos? Padrazo, qué crack, joder, qué suerte tienes, que ha dejado su trabajo por los niños, tal. Yo dejo mi trabajo por mis hijos, no tiene ambición, es que no quiere crecer en su carrera, es que le da igual. La sociedad tiene que cambiar mucho en ese aspecto todavía. Mucho, muchísimo. Y luego que los derechos sociales... Perdón, ¿qué quiere hablar? Yo es que, la verdad, a lo mejor soy un poco tradicional, no tengo hijos, no estoy casada ni siquiera. Pero bueno, pienso que, no lo sé, sobre todo los primeros, no tengo ni idea, o sea, es que a lo mejor digo barbaridades, pero bueno, yo me aventuro. Un bebé, el primer año, si está amamantando, es un poco complicado que el hombre amamante. O sea, que se encargue del niño. Yo creo que sobre todo los primeros años de vida del niño, sí o sí, no es porque la sociedad esté allí presionando a la mujer, encárgate tú del niño, es que la naturaleza lo está invitando. O sea, es verdad que sí, en la parte maternal... Y
Pero no quiere decir que si una madre no quiere dar pecho, no quiere amamantar y no quiere quedarse con su hijo el primer año y un padre sí, lo estén haciendo mal. Pero yo, por ejemplo, mi experiencia, yo di de mamar hasta los 14 meses. Pero es que un niño tiene Muchas más. cosas más. Si no fuera por el bebé, o sea, estoy Yo le hablando di 15 días. Estoy hablando de los primeros meses o incluso de los primeros años. Yo tengo una amiga que amamanta a la nena y la nena tiene 1 año y medio. Y yo no digo que sea una mala madre la que deja de amamantar, pero sí que es cierto que la naturaleza como que también a lo mejor invita a que la mujer se quede más tiempo. Sí, no es lo mismo una madre que un padre y dicen que la relación... Bueno, eso es más Pero- yo me tiré al... Mira, de todos Los modos, niños no tienen apego con los padres hasta los 3 años. por ejemplo, yo he ido a charlas que decían eso de, no, es que los padres no tienen apego con el niño hasta los 3 años. En cambio con la mujer tal, yo tengo dos hijas. Dos hijas tal y vamos, sí, sí. Bueno, y el bebé ahora de 4 meses todavía no manifiesta con tal, pero quiero decir que eso yo no lo he vivido. Yo en mi caso, por ejemplo, tuve una oportunidad de tener una jornada de 5 horas, por ejemplo, y era un poco también por emprender, o sea, yo era una jornada de 5 horas y luego por las tardes yo me planteaba, bueno, y así emprendo, vamos, hago cosas por mi cuenta, como freelance, etcétera, ¿no? Y tal. La realidad fue que al final, esa tarde, prácticamente, a ver, que he hecho cosas también por mi cuenta de trabajo, pero casi he terminado dedicándome sobre todo a mis hijas y disfrutándolo y dando gracias a Dios de poder estar todo lo que estoy con mis hijas y con mi hijo ahora, ¿no? Pero quiero decir, todo lo que he vivido, ¿no? Porque digo, sobre todo estos 2 años, claro, que he tenido mucha suerte, pero es que lo veo como un regalo. O sea, no lo veo como, ostras, has trabajado solo 5 horas y no has podido desarrollar todo lo que habías querido. Pues, oye, no, ha sido un regalazo del cielo. Es una renuncia libre. Eh, Pero que hay gente que no renuncia libremente, hay gente que renuncia porque no le queda más remedio. claro, que te ves obligado. Sí, yo no estoy diciendo el rollo de que la madre se quede ahí con los niños hasta que tengan 10 años, pero sí que estoy diciendo los primeros años de vida de un niño, siempre como que la madre va a ser un pilar más importante y de hecho los psicólogos lo dicen, que los niños, sobre todo los primeros meses de vida, pues buscan más a la madre que al padre. Que luego a partir de los 2 años o lo que sea... Sí, hay un tema natural. Está claro que hay un tema natural que la madre es la madre, o sea, le llevan 9 meses dentro, eso es innegable. Pero es porque Que es instinto, entonces si la madre huele a leche, Natural. pero por Sí. ejemplo, en mi caso que dábamos biberón, si daba más biberón es él, el niño lo que quería era la persona que le alimenta, es un animalito, cuando nacen los niños son animalitos, con quien quieren estar con quien les alimentan. Si tú das biberón y da más biberón él, va a quererle más a él porque le huele a... Esta es la persona y que luego ya te digo que eso es Y luego ya- una de las cosas que llevas encima, pero es que hay 1000 cosas. Entonces, no puede ser la dualidad esa de, no, pues bebé y trabajo. Pues yo trabajo y tal. No, es que hay muchas cosas en casa, hay muchas cosas también del bebé que no solamente darle de mamar. O sea, es decir, o esa carga mental que decíamos antes, es decir, llevar la carga de cosas de casa, ¿sabes? Y yo pues procuro, por ejemplo, bueno, yo no soy ejemplo, porque la verdad es que soy un poco desastre en muchas cosas, pero por ejemplo la compra muchas veces digo, pues yo lo aprendí de mi padre y digo, la intendencia de casa, pues, y yo sé que ahora falta, pues por ejemplo, para tal, queda solo una de lechuga, queda un tomate, y sé casi perfectamente lo que hay en mi nevera. Yo solo sé que me queda una chocolatina. Pero quiero decir que es una pequeña carga que ella lleva casi todo, es verdad, No, pero que le intento quitar, ¿no? O que le intento descargar y en la medida de lo posible. Sí, sí, que no se nos está haciendo tarde. Bueno, no sé si hay alguna cosa más importante. Que como me dijo un amigo, me dice, antes los abuelos prácticamente no tenían ocio. O sea, el mayor ocio era la familia. Ahora los abuelos tienen ocio. Porque tienen más salud, porque tienen más tiempo, lo que sea, y tienen ocio. Entonces, claro, y no se les puede culpar tampoco de coger y decir, oye, tú ya has criado, tú no tienes que tampoco llevar una carga, ¿no? O sea, sí. Y transmitir esa experiencia entre abuelos. Sí, está claro. Mi abuelo fue estupendo, o sea. Sí, no, y es una maravilla, ¿eh? La relación con los abuelos no puede perderse. Pero bueno, que de la relación al tema de exigir y cargarles, porque hay muchos casos que también ves que dices, ostras,
abuelo es esclavo. Y tampoco yo estoy... Ese es otro tema. Sí, ese es Podemos estar otro tema. horas y horas y horas. Bueno, Gracias. pero hay futuro, ¿eh? Hay futuro. Nada, No... hay que ser optimistas, chicos. Muchas gracias. Nada, a vosotros. ¿De cuánto estás ahora?